¿Qué tal, queridos amigos? No sé si ustedes, pero yo siento hoy mucho frío, pero sobre todo siento mucha indignación por la cantidad de cosas que se han ido dando en los últimos días. Por ejemplo, la bufonada de Vicente Fox de decir que el presidente de la República cobra una barbaridad de dinero porque son muchos salarios mínimos. Los 108,000 pesos asignados mensualmente como sueldo, como honorarios para el titular del Ejecutivo, que son mucho menos de lo que ganó el miserable señor Fox, al que nadie ha indagado debidamente. Pero también dijo que es increíble que se dé el lujo de viajar en avión, aunque sea de bajo costo, las líneas que utiliza el presidente de la República, aunque esto en lo particular me molesta porque pierde mucho tiempo el presidente en los aeropuertos y lo necesitamos en el Palacio Nacional con el propósito de que resuelva algunas de las prioridades nacionales. Y no es una prioridad estar sentado en un aeropuerto esperando que salga a tiempo el avión o a veces esperando horas y horas porque hay retrasos como consecuencia de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, o bien por el mal tiempo, o bien por fallas mecánicas de esas aerolíneas de bajo costo. Sin embargo, la bufonada de Fox queda ahí inscrita como uno de los grandes momentos del mayor cinismo nacional, pero tiene su estrategia, como la están siguiendo todos los expresidentes, con aquello de que se supone que va a haber una consulta el 21 de marzo, todavía está lejos el asunto, sobre si van o no a ser procesados de acuerdo al fervor de la ciudadanía los expresidentes de Salinas hasta el señor Peña, pues cada uno se está blindando. Y la manera que encontró Fox para blindarse es precisamente hablar y hablar y hablar, cuestionándolo al presidente en ejercicio, con el propósito de que si le pasa algo y llega a tener una sentencia desfavorable, entonces alegue que se está imponiendo una dictadura porque él está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y por tanto esto que ha dicho es lo que lo va a mantener en la prisión y no la prevaricación que reinó durante su precaria administración, en donde prometió frenar al legislativo, ponerle un freno porque no tenía capacidad política para dialogar con las oposiciones. Y entonces se resguardó en un rinconcito para que la señora Marta Sagún, de hecho, de facto, fuera la que tomara las grandes decisiones nacionales. Y esto también, este cogobierno, como dijo él, que inauguró el señor Fox, también debe ser investigado y penalizado. Pero por otro lado, las grandes farsas no terminan ahí. Comienzan, por ejemplo, en Puebla, en donde asumió la gobernatura ante el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad y no ante el Congreso, la señora Marta Erika Alonso. Ya el solo hecho de tomar posesión, la mujer de Moreno Valle, en funciones de ahora de gobernadora, eludió encarar al Congreso de su estado, que es mayoritariamente morenista, desde el 1 de julio que fue electo y posteriormente tomó posesión, y no tenía deseos de ser cuestionada o señalada o víctima de algunas de las presiones de la Diputación morenista. Y entonces, como ya se había tomado la precaución de que esto podría pasar, se modificó la constitución local, la de Puebla, para posibilitar que la toma y la asunción de esta señora fuera ante el Tribunal Superior de Justicia, modificándose así el orden constitucional, porque el Tribunal Superior de Justicia no tiene funciones para tomarle la posesión del cargo a la señora gobernadora actual de Puebla. Esto es verdaderamente una burla a la ciudadanía, perdónenme la expresión, un escupitajo brutal
al espíritu del constituyente, una maniobra más para demostrar que en México se está retrocediendo en materia jurídica, un hecho que infama y que molesta, junto con la habladuría del señor Fox. Panistas ambos. ¿Qué podemos esperar de un PAN que traiciona tan bajamente los ideales de personajes tan extraordinarios como sus fundadores? ¿Qué podría pensar Gómez Morín, por ejemplo, de esta situación tan lamentable? Yo creo que serían los primeros en renunciar al panismo, serían los primeros en decir, ya nos desviamos tanto que ya no sabemos a dónde vamos. Ya estamos tan fuera de la realidad que podemos estar navegando en el espacio. México no puede tener una oposición tan letal y tan nefasta. Una oposición que se base precisamente en el encumbramiento de los cacicazgos regionales, como en el caso de Puebla, o en las habladurías, penosas habladurías, de un personaje que llegó a la presidencia por la vía del panismo, aunque él dijo que su fenómeno, que su personalidad era la que había beneficiado al PAN. Y en el mismo caso está Calderón, el alcohólico, el vergonzosamente alcohólico, que lo único que hizo fue parecerse a Victoriano Huerta en cuanto a la usurpación y en cuanto al alcoholismo. Debe revisar el PAN muy seriamente, pero muy seriamente, a quienes postula y a quienes protege. Digámoslo con cero cobardía.